Agradezco la oportunidad de Vol, la verdad, una de las cosas que más me importan dentro de la compañía y en general para las personas con las cuales trabajo es poderle compartir un poco del conocimiento que gracias a Evol y los clientes donde empezamos a trabajar y vemos los proyectos, podemos ir desarrollando proyecto a proyecto, ¿no? Entonces, esta es una bonita oportunidad. Lo que yo quisiera llevarme de estos 2 días que vamos a estar juntos es, me gustaría que pregunten mucho. Aquí hay mucho tema por conocer, por investigar, depende mucho de la curiosidad de cada uno de ustedes. La información es libre, está por todos lados, ustedes van a encontrar mucha información disponible en la web. Yo les voy a compartir seguramente con Arelín la presentación. Y aparte de poderles enseñar una herramienta, lo que me gustaría que ustedes se lleven es cómo esta herramienta va a generar valor a nuestros clientes, ¿no? Eso es lo que yo quisiera que se lleven también de estos 2 días. Más que hacer un reporte o utilizar el OTBI, es cómo nosotros como consultores vamos a ir y sentarnos con los usuarios a poderles presentar soluciones que les permitan pues tomar decisiones, ver la información de la empresa, poder analizarlo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quisiera que se lleven hoy. Voy a hacer una mezcla de muchos conceptos porque esta herramienta interactúa con una parte importante de los sistemas que como Evol implementamos en nuestros clientes. Las empresas con gran esfuerzo lo tratan de implementar, como son los RP, ¿no? Entonces voy a compartir toda mi experiencia y los conocimientos que tengo de estas herramientas y de los proyectos en los cuales he venido trabajando los últimos, creo que 18 años. ¿Sí? Voy a compartir la presentación. Ustedes me avisan si se llega a ver, si se está escuchando bien, si no para cambiar de datos. ¿Sí se ve? Sí, 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 está bien. Sí. Perfecto. Ustedes me interrumpen y me van preguntando, ¿sí? La idea es que haya mucha interacción con ustedes, ¿sí? Lo que yo quiero presentarle hoy día, más que mostrarle la herramienta OTBI, que es una herramienta importantísima que tiene el Oracle RP, ahora es cloud, ahora está en la nube, ya no está en on-premise, ya no está en un servidor físicamente en las empresas, sino que ya está en la nube, lo administra propiamente Oracle. Esta es una herramienta, a mi parecer, mucho más potente de lo que teníamos en la versión on-premise. Nos permite desarrollar en forma más simple, simplificada y estandarizada muchos de los reportes, dashboard, KPIs que las empresas pueden necesitar. Entonces, esta es una herramienta bastante importante, ¿no? Solo para complementar lo que mencionó Arelín, bueno, yo me encargo de ver proyectos importantes dentro de Vol como son en las empresas telco. Tenemos clientes grandes como son Entel, Claro, y el último año hemos venido trabajando en un cliente súper importante que es One Colombia, es una empresa de telecomunicaciones que está entrando a la región con bastante fuerza, seguramente en cualquier momento seguro va a llegar a Perú. Entonces son 3 clientes importantísimos con proyectos de una complejidad bastante importante, en donde nos desafía como consultores, como Evol, a ofrecer siempre soluciones y propuestas de valor para los negocios, ¿no? Entonces, esa es un poco la experiencia que yo tengo y vengo a compartir. Entel y One son empresas que tienen el RP, utilizan estas herramientas de OTBI y nosotros y con los usuarios en conjunto tratamos de preparar de la mejor forma este tema de reportería, análisis de indicadores, información que ellos necesiten, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que quiero venir a compartirles. El día de hoy vamos a ver algunos puntos importantes. Yo he puesto aquí en forma general conceptos claves
este primer punto de la agenda, conceptos claves, abarca varias aristas dentro de los temas que vamos a ver en los proyectos. Voy a hablar un poquito de lo que son los RPs, cómo estos generan valor dentro de la empresa, cómo esta herramienta de OTBI también interactúa con el ERP, qué funcionalidades, características, beneficios también ofrece, tanto para nosotros como herramienta y poder desarrollar, como para nuestros clientes. No sé si hoy día nos va a dar para desarrollar un caso práctico, en todo caso lo podemos ver mañana, pero esto también es algo que yo quiero mostrarles, cómo podemos utilizar esta herramienta, ¿sí? Entonces vamos a empezar con los conceptos, unos conceptos que me parece importante. Ustedes seguramente van a interactuar en algún momento con estos tipos de proyectos donde yo vengo transitando los últimos años, que son la implementación de estos ERPs, ¿sí? Que son básicamente sistemas que nos permiten automatizar diferentes procesos de la empresa, ¿sí? Voy a dar algunos ejemplos: procesos contables, financieros, logísticos, tema de ventas, recursos humanos, tema de todo el flujo de gestión de la compra, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de procesos que estos sistemas nos van ofreciendo y lo podemos ir implementando dentro de estas empresas, ¿no? ¿Y por qué, y por qué empiezo con esta frase? Requerimos ser ágiles y no estar fragmentados. ¿Por qué? Porque hasta hace unos pocos años atrás, estos sistemas tan grandes y de tanta importancia para las empresas se trabajaban en servidores que las propias empresas administraban, gestionaban, escalaban, actualizaban, ¿no? Entonces, el core de estas empresas no es darle mantenimiento a estos sistemas, actualizaciones, etcétera. No es su core. Su core, su foco de negocio está en lo que ellos venden, en los servicios que ellos ofrecen, etcétera, ¿no? Entonces, anteriormente lo trabajábamos de esta forma. Actualmente ya existe un nuevo enfoque, que es tener todos estos sistemas, todas estas aplicaciones en la nube, que son gestionados, administrados, actualizados, mantenidos, por decirlo así, por el mismo dueño del producto. En este caso, con el cual yo trabajo, es con Oracle. Ellos son los que gestionan estos servidores, gestionan el tema de actualizaciones, gestionan todo el tema de mantenimientos, ¿no? Etcétera. ¿Y por qué ha cambiado esta visión, no? Antes teníamos servidores distribuidos en diferentes ubicaciones físicas dentro de las empresas, quiere decir que estaban fragmentados, ¿no? Y esto que quitaba un poco de agilidad al momento de tratar de integrarlos, ¿no? Manejaban diferentes estándares, no los teníamos completamente actualizados, ¿no? Entonces había una serie de dificultades que se presentaban, más que dificultades, oportunidades también que se nos presentaban, ¿no? Entonces, oportunidades de mejora, ¿no? Entonces, aquí ya no hablamos de fragmentación, todo está en la nube, todos estos aplicativos que ya estamos empezando en la mayoría a vender, implementar en nuestros clientes, ya están en la nube. Entonces, ese es el nuevo enfoque, ¿no? También todo esto antes generaba cierta desconexión entre procesos y datos, porque teníamos sistemas en diferentes lenguajes, en diferentes plataformas, con arquitectura totalmente complejas que no nos permitían integrarnos fácilmente. Entonces, había una serie de limitaciones, ¿no? Hay un punto más que bajo este nuevo enfoque también se ha mejorado, ¿no? ¿Por qué hablo de inconsistencia en la experiencia de usuario, ¿no? Siempre lo hablo bajo el enfoque actual. Actualmente, por este mismo dinamismo que ofrecen estos dueños de estos sistemas, llámese Oracle, ellos van desplegando nuevas funcionalidades, nuevas opciones dentro del sistema, van potenciando los sistemas que ellos van desplegando en la nube, y esto se realiza con una periodicidad de cada 3 meses, ¿no? Entonces, esto a las empresas le permiten tener siempre sus aplicativos
con un grado de actualización muy importante, ¿no? Entonces, eso es lo distinto a lo que teníamos hace años atrás, unos 5, 8 años atrás, ¿no? Para yo poder implementar una nueva funcionalidad, corregir algún problema que tuviera el sistema o potenciarlo en alguno de los procesos que yo tenía desplegado dentro de los clientes, habían que hacer actualizaciones bastante importantes, ¿no? Eso demandaba un costo también para las empresas porque esas actualizaciones no, no es que sean gratis, hay que invertir equipos de trabajo para hacer las validaciones, para hacer la implementación de las actualizaciones. Hay que hacer un despliegue en ambientes de prueba, luego en producción. Entonces era un proceso más complejo, ¿no? Eh, Anteriormente también con todos estos sistemas manejados on-premise o en servidores que los tenían los clientes, también habían muchos procesos batch, no habían muchas herramientas de integraciones. Actualmente, dentro de los productos, las soluciones que ofrecemos con Oracle, tenemos herramientas o integradores que nos permiten conectar diferentes sistemas o soluciones que ofrece Oracle como tal, ¿no? En algún momento seguramente van a escuchar del Oracle Integration Cloud, que es un integrador que nos permite justamente unificar, integrar todas estas soluciones que nos ofrece Oracle a nivel de RP, de e-commerce, diferentes sistemas que nos va ofreciendo Oracle, ¿no? Em, a nivel de costos para la administración y mantenimiento, digamos, esto también es sumamente importante porque ya este mantenimiento lo realiza directamente Oracle, ya no lo hace el propio cliente, porque ya los servidores ya están en la nube, entonces ya lo hace el propio cliente. Entonces hay una reducción de costos, de administración, de mantenimientos. Y también la obsolescencia en el tiempo de estas aplicaciones va a ser menor porque, digamos, yo lo voy a estar actualizando cada 3 meses, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante de cara a lograr eficiencia en la escalabilidad, mantenimiento de los sistemas con nuestros clientes, ¿no? Entonces, es sumamente importante esto. Entonces, este nuevo enfoque que tenemos en los nuevos sistemas en la nube son un poco los productos que nosotros ofrecemos y nosotros no solamente ofrecemos herramientas, sino soluciones que agregan valor a las empresas, reducen costos, nos permiten tener procesos más eficientes, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nosotros como Evol ofrecemos a nuestros clientes, ¿no? Entonces, eso es algo que yo quería compartir con ustedes, de cuál es el nuevo enfoque que nosotros tenemos en estos nuevos proyectos de implementación. No sé si hasta ahí hay alguna duda, alguna curiosidad, alguna inquietud que ustedes tengan. ¿Sí? Ok, entonces podemos seguir. Ahora sí, entrando un poquito en materia, esto también yo quería compartirlos porque estoy hablando mucho de temas de ERP, porque justamente el OTBI es una herramienta que interactúa muchísimo con el ERP, con las funcionalidades, con la data, con estos módulos que nosotros implementamos en los clientes. ¿Qué es un ERP? Básicamente es una suite de soluciones para diferentes áreas o procesos de la empresa, ¿no? Estas soluciones, su gran objetivo es agregar valor, optimizar los procesos, integrarlos, lograr una eficiencia a nivel de la relación entre estos diferentes procesos. Y hay un punto importantísimo también que hay que compartir, ¿no? Y como nosotros como consultores siempre tiene que ser uno de los debe estar dentro de nuestro lenguaje cuando vayamos a relacionarnos con nuestros clientes, que es llevar las mejores prácticas, ¿no? Eso es clave dentro de estos proyectos, de estas herramientas, dentro de estas soluciones que nosotros implementemos. ¿Por qué? Porque seguramente en el camino ustedes se van a encontrar con muchas empresas que, pese a que estoy llevando un sistema tan robusto, con tanta funcionalidad, que ha pasado por muchas empresas y se ha ido desarrollando y evolucionando en el tiempo. Hay muchas empresas que
tienen cierta resistencia a estos cambios, ¿no? Les cuesta muchas veces adaptarse a estos nuevos enfoques, a estas nuevas prácticas que nosotros vamos proponiendo dentro de los proyectos y que la misma empresa necesita implementar para irse desarrollando, ¿no? Y mejorando en el tiempo, ¿no? Entonces, esto es un RP, digamos, son diferentes funcionalidades. Nosotros en el mercado implementamos soluciones financieras que vienen dentro del RP. Ustedes me preguntarán, Cristian, ¿qué hay dentro de esa cajita, no? Dentro de esa cajita, como un módulo financiero, como parte del proceso de la empresa, yo aquí implemento soluciones para un área importante de la empresa, que es el área contable, el área de cuentas a pagar, que son básicamente la relación que tengo con mis proveedores, ¿no? Cuentas a recibir, que es toda la parte de la gestión de la cobranza, de las ventas que tenemos, todo el tema de ingresos, ¿no? Todo el tema de la administración de los activos fijos que podemos tener dentro de la empresa, todo el tema de conciliación de todos los ingresos y salidas del flujo de efectivo que tenemos dentro de la empresa, ¿no? Entonces, tenemos una serie de funcionalidades y herramientas y prácticas que ofrece el RP dentro de este módulo, voy a llamarlo así, que es el financiero, ¿no? A nivel de procurement tengo toda la parte de la gestión de la compra y aquí, siendo sincero, este es el módulo que más me gusta y que yo veo que tiene una potencia bastante importante cuando yo los llevo a los clientes. Lo he comparado con funcionalidades de otros RPs, de otras empresas, y tiene unas funcionalidades bastante importantes que, que siempre es clave poder ofrecerlo a las empresas, ¿no? Y llevarlo, implementarlo, ¿no? Tiene toda la parte de la gestión desde que nace un requerimiento, ¿no? Tiene toda la parte de la gestión de la solicitud de compra que ingresan las diferentes áreas usuarias en forma centralizada o descentralizada. Tiene toda la parte de la funcionalidad que tenemos con, vamos a decirlo así, negociación con los proveedores, todo el tema de gestión de cotizaciones, todo el tema de selección de proveedores, todo el tema de gestión de la información del proveedor para yo poder empezar a trabajar con ellos. Tiene toda la parte de la gestión de la compra, ¿no? Desde que ingreso la orden de compra hasta que internamente dentro de la empresa me la aprueban. Luego de eso, desde que se lo envío al proveedor para que ya la empiece a atender, ¿no? Entonces tiene unas funcionalidades bastante interesantes dentro de ese frente de compras. Tiene una herramienta colaborativa súper importante que es el portal de proveedores. Esta es una herramienta que a las empresas les ayuda a tener mucha eficiencia operativa y siempre pongo el ejemplo de que el proveedor ya no va a tener que estar llamando a la persona del área de compras para saber si ya se ingresó la orden de compra, ya no va a tener que estar llamando al área financiera para saber si ya tiene registrada la factura que envió. También tiene una visibilidad si esa factura ya se pagó o no se pagó, si la orden de compra tuvo la conformidad o no del servicio, etcétera. Entonces es una herramienta muy importante que logra aportar mucho dentro de las empresas para lograr una eficiencia operativa muy importante, ¿no? Así como estos dos módulos que hemos hablado, finanzas y la parte de la gestión de compras, tenemos también funcionalidades para todo el tema de gestión de proyectos que manejan las empresas. Son herramientas muy importantes desde que nace un proyecto, desde que hacemos todo el seguimiento de costos, todo el seguimiento de la ejecución del proyecto como tal, la asignación de los recursos, asignación de las personas que van a interactuar con este proyecto, todo el tema de segmentación de las tareas que van a implicar desarrollar estos proyectos, ¿no? Entonces, una suite también muy importante que ofrece el RP. Todo un tema, también una herramienta que es para la parte de la
gestión y planificación dentro de las organizaciones. También tenemos ahí un módulo importante, la parte de administración de riesgos y toda la parte de la cadena logística. Justamente venimos de un proyecto sumamente importante con WON, en donde hicimos toda la parte de la implementación de la gestión del inventario comercial, la interacción con la parte del e-commerce para todo el flujo de ventas. Entonces, esta herramienta es también súper potente y seguramente lo van a ir escuchando en los demás talleres, ¿no? ¿Por qué le he hablado de esto? ¿Por qué le he hablado de todos estos módulos, de estas funcionalidades, del valor que agrega dentro de las empresas? ¿Por qué? Porque el OTBI, que es una herramienta que nos permite generar, extraer información, analizarla en diferentes y múltiples lenguajes y formatos, trabajan con todos estos módulos que forman parte del ERP, ¿no? Entonces existe una interacción muy importante con el ERP. Por eso que antes de entrar a hablar de la herramienta, quería compartir con ustedes eh, un poco del enfoque a nivel del ERP que ofrece Oracle, que es el ERP Cloud. Anteriormente manejábamos una versión on-premise que estaba en una versión que se llamaba Oracle Business Suite y la última versión que teníamos era el Release 12. Ustedes me preguntarán, Cristian, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Como les decía, uno está en la nube, lo gestiona directamente Oracle, lo administra directamente Oracle, y el otro lo administraba propiamente los clientes que lo tenían instalado en sus propios servidores, ¿no? Con esta versión cloud nosotros tenemos algunas limitaciones para poder ingresar y explotar la data, hacer actualizaciones, ¿no? Porque prácticamente es una caja cerrada que lo gestiona Oracle, pero aún así Oracle brinda muchas herramientas para poder integrarnos, para poder escalar las funcionalidades que muchas veces el RP necesita para también lograr cierta adaptabilidad dentro de nuestros clientes, ¿no? Entonces, no es una caja cerrada al 100%, porque Oracle también nos ofrece ciertas herramientas que también voy a comentar, que son importantes para agregar funcionalidad al RP, ¿no? Que vamos implementando en nuestros clientes. ¿Sí? No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna consulta, alguna curiosidad. ¿Sí? Continuamos entonces. Ok, entonces aquí también quería yo compartir un poquito con ustedes. Hay más herramientas que trabajan con el RP, no solamente está el OTBI para el tema de reportería, hay otras herramientas importantes que potencian el valor del RP, la forma como me voy a integrar con otros aplicativos. ¿Por qué? Porque estos sistemas no solamente, no es una isla, ¿no? No solamente van a interactuar con los módulos propiamente que tiene el ERP, ¿no? Entonces, yo aquí voy a interactuar, pongo el ejemplo del cliente donde estamos justo en este momento ya en etapa de mejora continua del proyecto que implementamos. Entonces implementamos el módulo logístico del ERP, pero me tuve que integrar con el e-commerce, con el sistema de ventas, ¿no? Y para eso Oracle nos ofrece algunas herramientas que son una serie de servicios o APIs, como le llamamos, para que el ERP se pueda integrar con los demás aplicativos que no forman parte de esta suite. ¿Sí? Si yo quisiera, voy a poner un ejemplo, integrar el e-commerce, todos los pedidos de venta para que interactúen con mi sistema de inventarios, yo tengo ahí APIs estándar que me van a permitir hacer esa conexión, enviarle esa información para que el ERP empiece a trabajar y pueda hacer la atención de estos pedidos, ¿no? Ese es, por ejemplo, uno de los casos de negocio que yo puedo explotar con estas herramientas y con estas APIs que Oracle habilita para interactuar con el ERP, ¿no? Otro ejemplo que les quiero compartir, por ejemplo, toda la parte de compras. Si yo no, pensemos que si yo tuviera el módulo de compras fuera del ERP y yo quisiera tener la información de compras para poder registrar la factura y poder realizar los pagos,
Oracle también me ofrece una serie de APIs o web service para yo poderme integrar con el ERP. Pero también me ofrece otras funcionalidades en donde yo no tengo que hacer ningún tipo de programación, no tengo que invocar un API, un servicio, sino que son herramientas más de cara al usuario final. ¿Ok? Oracle, para los usuarios finales, ofrece una herramienta que le llaman el Spreadsheet Loader, que nos va a permitir, a través de plantillas de Excel, hacer la carga de, transacciones dentro del RP, que no tengan mucho volumen. Voy a poner algún ejemplo, ¿no? Que también nos ocurre en algunos clientes, ¿no? Me dicen, oye, Cristian, necesito el área usuaria, el área de compras, le llega, pues no sé, al día le llegan 70 órdenes de compra de las diferentes áreas usuarias, de los diferentes proyectos, de las diferentes necesidades que se van desarrollando durante los días. Entonces llega una serie de información de órdenes de compra, ¿no? Entonces es complejo que el usuario esté digitando uno a uno, ¿no? Eso le quita productividad a la operación, le quita eficiencia a nuestros clientes. A nivel de sistema eso no es eficiente, ¿no? Entonces Oracle ofrece estos spreadsheets o hojas de cálculo que nos permiten hacer cargas. Yo aquí he puesto un volumen menor, ¿sí? No sé, 100, 200, 300 órdenes de compra, por dar un ejemplo, ¿no? Estas herramientas son eficientes cuando cargo un volumen relativamente no tan alto, ¿no? Entonces, para hacer estas cargas masivas, ¿no? Estas herramientas por detrás obviamente tienen una serie de validaciones, funcionalidades que me van a permitir o no registrar estas transacciones, ¿no? Tenemos ejemplos de órdenes de compra, asientos contables, transacciones de ingreso y salida de inventario, eh, o otros ejemplos, no sé, registro de facturas, no sé, solicitudes de compra, etcétera. Entonces existe una serie de plantillas que Oracle como tal le ofrece a los clientes para lograr eficiencia dentro de su operación. Adicionalmente, también ofrece el FBDI, ¿ya? Que es una herramienta que esta sí me permite cargar volumen de información. Se genera a través también de una plantilla de Excel. Una plantilla de Excel nos permite generar un archivo que yo lo puedo cargar dentro de la aplicación y hacer estas cargas masivas, ¿no? Voy a poner un ejemplo. En una de las telcos nosotros tenemos que hacer cargas masivas de, por ejemplo, de activos fijos. Tenemos más de 3 millones de activos. Entonces, hacer la carga bajo el Spreadsheet, la funcionalidad anterior que les comentaba, es súper complicado, ¿no? Entonces, para ese tipo de escenarios, casuísticas, Oracle también ofrece ciertas herramientas que nos permiten generar productividad dentro de la operación de nuestros clientes, ¿no? Y aquí ahora sí vamos a la parte de reportería, ¿no? Oracle nos ofrece una herramienta llamada el BI Publisher para la extracción de data y reportes en distintos formatos, ¿no? En Excel, CSV, en TXT, RTF, PDF, Excel, etcétera, ¿no? Entonces, nos permite esta herramienta generar reportes en múltiples formatos. Les cuento, voy a poner así, en la versión anterior, hace 8 años, no, de repente un poco más, hace 10 años cuando yo empecé viendo estos temas, 15 años más o menos, cuando empecé a ver estos temas, Oracle también ofrecía herramientas para reportería, ¿no? Pero cuando nosotros queríamos desarrollar, el usuario nos pedía un reporte, me decía, Cristian, necesito un reporte en TXT, otro en Excel y otro también en formato PDF. Entonces, nosotros como desarrollo teníamos que programar 3 veces porque eran 3 formatos distintos, ¿no? Entonces, estas herramientas no nos permitían tener esta flexibilidad de que sea multiformato, ¿no?
Conforme fue evolucionando el RP en su versión on-premise, ya desplegó una funcionalidad de XML Publisher que nos permitía tener esta flexibilidad para generar este tipo de reportería en diferentes formatos. Y ahora en la versión RP Cloud me parece que ha evolucionado bastante. A nivel de desarrollo, yo pienso que es un tanto más simple. eh, Fácil de poder desarrollar este tema de reportería, de formatearlos, de organizarlo dentro del árbol del OTBI, ¿no? Entonces, ha evolucionado, ha escalado las funcionalidades de esta herramienta y se ha potenciado, ¿no? También ofrece algunas herramientas para generación de KPIs, dashboard, generación de análisis en base a cubos preexistentes dentro del RP, en donde nosotros ya es una herramienta que directamente el usuario final puede empezar a utilizarlo. Ya son cubos previamente definidos dentro del OTBI, donde nosotros empezamos a seleccionar las informaciones que queremos utilizar, ¿no? Tiene cierta limitación porque, valgan verdades, los usuarios muchas veces piden que la información se cruce de una forma. Nosotros también dentro de los proyectos, esto es algo muy importante, el ERP nos ofrece una serie de universos de información que yo podría, o datos que yo podría administrar dentro de las funcionalidades, pero siempre en los clientes necesitan gestionar datos que no los tiene propiamente el ERP, entonces nos permite extender estos nuevos datos dentro de las pantallas, dentro de las funcionalidades del ERP, ¿no? Entonces, muchas veces estos cubos no tienen esas informaciones, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos a ya utilizar el tema del BI Publisher para construir los reportes, traer los campos que pues, que de repente que en forma natural no los traen los análisis. Entonces, nosotros empezamos a formatear nuestros propios query de base de datos en base a la información que nos piden, las empezamos a agrupar de la forma que nos solicita el usuario, ¿no? Un concepto también importante que quería compartir es esta herramienta OTBI. Ustedes lo van a ver cuando logre ingresar a la herramienta. Si bien es cierto, es como que se nos abriera otro módulo dentro del RP, pero el tema no sé si la palabra es licenciamiento, dentro de la suscripción que los clientes pagan, se encuentra dentro de las funcionalidades del RP, ¿no? Y no necesita ninguna configuración adicional, ¿no? Es una herramienta que ya viene embebida dentro del RP. Como les decía, es una herramienta súper rápida, flexible, multiformato. Yo pienso que a nivel de desarrollo es mucho más amigable que las herramientas que anteriormente utilizábamos. Antes yo tenía que instalarme aplicativos que no eran Oracle para yo poder empezar a desarrollar mis reportes dentro del RP. Actualmente, les voy a ser bien sincero, yo solamente tengo el Office, ya no me instalo ni un PLSQL, ni un SQL Developer, ni nada. Solo con el Office ya yo puedo empezar a trabajar con esta herramienta, ¿no? Entonces, es una herramienta que ha evolucionado en forma importante y que a nivel de desarrollo yo pienso que nos genera menos limitaciones y dependencia de otros software que con algunos otros lenguajes yo tendría que utilizar, ¿no? Aquí siempre aquí yo pienso que la forma de cómo nosotros podemos explotar esta herramienta tiene dos componentes importantes según mi punto de vista, ¿no? Uno es de que tengamos conocimiento, desarrollemos o vayamos madurando todo el tema de desarrollo en SQL, en PLSQL, bueno, en PLSQL vamos a llamarlo así, que yo pueda generar queries bastante eficientes, con una lógica importante, ¿no? Entonces, ese es un punto clave que ustedes tienen que aprender y madurar conforme vayan pasando los proyectos, que tienen que conocer el PLSQL, ¿no?
un enfoque también importante y que es lo que yo comparto con mis consultores, puede ser que yo por naturaleza no sea una persona totalmente técnica, ¿no? Que yo tenga un enfoque de repente más de ir a configurar un sistema y no tenga mucho, no entre mucho al tema de codificación o tratar de explotar la información directamente a través de algún programa. Mi sugerencia siempre em, es de que por lo menos logremos desarrollar esa habilidad de poder armar nuestros propios queries, poder extraer la información, porque esto no solamente es para generar un reporte. En este tipo de proyectos muchas veces tengo que analizar la propia configuración que he hecho, por qué hay alguna transacción que me está generando cierto error en la aplicación, tengo que entrar y analizar, extraer esa data para poder analizarla. Los clientes muchas veces, cuando nosotros empezamos a hacer las cargas de informaciones, ellos nos piden validar las informaciones, entonces nosotros debemos estar por lo menos en la capacidad de mostrarle la data y extraer la data que hemos cargado. Eh, entonces, es un primer componente importante que debemos desarrollar para poder utilizar esta herramienta, ¿no? Conocer muy bien el PLSQL, hacer queries eficientes, y empezar a desarrollar de una manera muy importante a nivel de base de datos, ¿no? El otro componente que para mí es súper importante es, debemos tener en nuestro ADN las ganas de investigar, esa curiosidad por estar investigando siempre. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, esta es una herramienta. Cuando ustedes vayan a ingresar a la herramienta, ahí en la herramienta no me va a decir, oye, Cristian, quiero extraer información de contabilidad. Entonces la herramienta por sí sola no te va a decir, anda a la tabla A, B o C. No te lo va a decir. Entonces, hay documentación de Oracle que está pública, en donde ellos nos presentan todo el modelo de datos, las tablas, cómo se relacionan cada tabla, los campos que tiene, qué significa cada campo, ¿no? Entonces, tenemos que desarrollar ese otro componente que es de la parte de la investigación, la curiosidad, eh, y así vamos a poder potenciar esta herramienta y también desarrollar mejores consultas dentro del RP, ¿no? Entonces, esos dos componentes, a mi criterio, son súper importantes, ¿no? Son súper importantes. Eso es lo que quería yo compartir de esta parte del OTBI, ¿no? Un concepto también importantísimo es de que, así tal cual el mensaje de la diapositiva esta es una herramienta de análisis de información en tiempo real, ¿no? El OTBI, ¿qué es lo que me ofrece? No solamente me ofrece eh, la herramienta como tal, para ponerme a desarrollar los reportes que yo vaya identificando dentro de los proyectos o el análisis de la información que yo vaya requiriendo durante las implementaciones, ¿no? El OTBI ofrece más que eso, ¿no? Ya nos ofrece una serie de reportes que ya vienen preconfigurados dentro de la herramienta. Aquí también, por eso que apelo mucho al poder de investigación, de curiosidad de ustedes, es saber qué reportes ofrece cada módulo dentro del RP. ¿Sí? Eso es muy importante conocerlos, porque me voy a poner el gorrito de la persona que va a desarrollar un reporte. Viene un usuario, viene el consultor funcional, viene el gestor del proyecto y me dice, Cristian, yo necesito que me generes un reporte, no sé, de asientos contables con cierta información de detalle, ¿no? Entonces, mi primera fuente antes de ir y ponerme a desarrollar es, oye, mira, yo tengo este reporte que nos podría servir.
o que le podría servir al usuario. O puede ser, o puedo utilizar este reporte de base para complementar lo que tú me estás pidiendo, ¿no? Entonces, estos reportes predefinidos son una base también para que nosotros podamos complementar ciertas informaciones, ¿no? Que en algunos proyectos ya hemos seguido esa línea. Para no empezar a desarrollar un proyecto, un reporte desde cero, una extracción de data desde cero, nosotros muchas veces empezamos a investigar y vemos qué reportería tenemos disponible para sobre esa reportería potenciar cierta información que nos está pidiendo el cliente, ¿no? O también, no necesariamente para construir un nuevo reporte, sino para entender la lógica de cómo se debería extraer la información dentro del RP, ¿no? A través del OTBI, ¿no? Entonces, es súper importante este primer punto de reportes predefinidos. Como le decía, me permite personalizar los reportes. Ahí siempre les comparto la experiencia y las técnicas de desarrollo que vamos implementando en los proyectos y también las lecciones que hemos ido aprendiendo durante el tiempo, ¿no? Cuando vayamos y definamos reportes, siempre tienen que ser reportes funcionales, obviamente, para el usuario, pero también escalables como solución, ¿no? De que de aquí a 2 años o a un año ese reporte no se vuelva un reporte problema por la complejidad de la estructura que nos planteó el usuario, porque esa fue su expectativa, ¿no? Pero nosotros como consultores funcionales, técnicos, debemos saber eh, encontrar la mejor solución y que sean desarrollos sostenibles en el tiempo, ¿no? Ese también es un punto importantísimo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Estos son puntos que aquí no dependen de la herramienta, dependen mucho de la experiencia, la forma como nosotros vayamos desarrollándonos en el tiempo eh, como analistas técnicos, analistas funcionales, consultores, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que siempre hacernos esa pregunta. ¿Es correcto lo que me está pidiendo, la forma como me lo está pidiendo? Hay que analizar si el nivel de desarrollo es complejo, si podemos hacerlo de otra forma o podemos negociar con el usuario otra forma de mostrarle la información. Entonces, son cosas que tenemos que ir desarrollando dentro de nuestras habilidades cuando vayamos participando en los proyectos, ¿no? Otro concepto importantísimo también que ofrece Oracle el OTBI es maneja áreas temáticas, ¿sí? Dentro del RP, como les mostré, hay una serie de módulos, ¿no? de funcionalidades que dentro del árbol del OTBI también lo va desagregando, ¿no? Tengo la parte financiera, la parte de abastecimiento, logística, la parte de gestión de compras, etcétera, ¿no? Entonces también lo va desarrollando con un cierto nivel de jerarquía todos los reportes y modelos que va ofreciendo el OTBI como herramienta, ¿no? Otro punto importantísimo es una herramienta multilingüe. Sí, es una herramienta que me permite generar reportes en múltiples idiomas. Voy a poner un ejemplo de un proyecto que nosotros implementamos como Evol para una empresa brasileña que tenía operaciones aquí en Perú. Y fue un proyecto bastante importante para mí. Me complementó prácticas que yo en otros proyectos no las había desarrollado. Porque, digamos, básicamente estaba trabajando con clientes propiamente que hablan español, ¿no? Entonces ellos venían con plantillas, reporterías predefinidas, obviamente en portugués, pero que el enfoque de esta empresa había sido de que el modelo que ellos habían implementado en la casa matriz en Brasil se replique a las demás empresas de la región, ¿no? Entonces, aquí es donde yo también veo la potencia de este multilingüe del OTBI. Esa misma reportería, esa misma lógica, ese mismo template me permite convertirlo a una versión, ¿no? O a una plantilla en idioma español, ¿no? Entonces, esa es una de las características
que ofrece esta herramienta, ¿no? Y yo solamente le veo utilidad cuando lo veo en algún proyecto o lo aplico en algún proyecto, ¿no? Yo cuando empecé esto dije, oye, ¿por qué? Si yo siempre voy a entrar en español, ¿no? ¿Por qué tengo tantos lenguajes, tantos idiomas? No, tú ya lo ves la utilidad cuando ya vas implementando proyectos en corporaciones, en corporaciones, grupos importantes que tienen operaciones en diferentes países de la región y en diferentes idiomas, ¿no? Entonces ahí es donde se ve la potencia de estas funcionalidades, ¿no? Otro dato que les había compartido, que es fácil de configurar, ahorita vamos a entrar, para que no quede solamente en lo teórico, les voy a mostrar la herramienta antes de seguir mostrándoles la demás parte de la presentación. Fácil de configurar, no hay latencia porque la consulta a la base de datos es en línea. Como les decía, tengo acceso a través de esta herramienta a los datos, a las tablas del ERP, ¿sí? Y esto es un servicio en la nube, ¿no? Estas son todas las funcionalidades, características, eh, herramientas que potencian al OTBI, ¿no? Como un producto que permite explotar información y generar todo tipo de reporterías, indicadores, análisis de cara al usuario final, ¿no? Yo no sé si ustedes tienen alguna consulta ahí, alguna curiosidad. ¿Sí? Antes de seguir con la presentación, voy a entrar un poquito a la herramienta y les voy a ir, esto que hemos hablado en forma teórica, se los voy a ir mostrando en el OTBI. ¿Ya? Para que no... Sí, sí. Christopher creo que estaba levantando la mano. Okay, yo Perdón, sino que no se ve aquí la manito. Sí, Sí, tenía una consulta. sí, claro. El reporte en tiempo real, el OTBI, es como el resultado de la interacción que tiene el ERP. Y Correcto. dentro de este ERP hay como que reportes predefinidos de las distintas áreas, ¿no? Como Correcto. contabilidad, logística, finanzas, etc. Así es. Correcto. Correcto. Nosotros tenemos dos formas como acceder, como te decía, los reportes preconfigurados que ya el mismo producto ofrece y que también un punto importante, cada 3 meses ellos van actualizándolo y también pueden ir modificando algunos reportes o agregando alguna reportería base, ¿no? Entonces, eso también es el valor agregado que ofrece este tipo ya de soluciones en la nube, ¿no? Nos pasó en un cliente, tenían un reporte, tenía cierta información, pero lo escalaron después de 6 meses, vino una nueva versión de ese reporte. Entonces también es una forma de cómo este tema de reporterías Oracle lo va desarrollando en cada actualización que va realizando, ¿no? ¿Sí? Yo voy a entrar, para que esto no se quede conceptual y se les vaya la idea, voy a entrar un momento a la herramienta. Yo tengo aquí un acceso a un ambiente de desarrollo de uno de los clientes con los cuales trabajamos. Sí, ustedes me avisan si se está viendo. Sí, acá voy a entrar Sí, se puede ver. entrar al link. Sí. Voy a entrar en español, ¿no? Como les decía, yo aquí estoy entrando al ERP. Yo no estoy entrando directamente al OTBI. ¿Sí? Esta es la pantalla de un usuario final, ¿no? Yo estoy entrando directamente al ERP. Como le decía, el ERP es multilingüe, no solamente el OTBI, el ERP como tal es multilingüe. Y ahí estoy entrando en este momento al ERP en español, ¿no? Este es uno de los clientes que tengo, los voy a compartir, es un ambiente de desarrollo, pero sí quiero mostrarle un poquito eh, lo que muestra la herramienta como tal, ¿no? Aquí voy a entrar en la casita voy a entrar a los diferentes módulos que tenemos. Aquí nosotros tenemos una serie de funcionalidades y módulos, ¿no? Que era lo que yo les explicaba.
Obviamente aquí yo tengo acceso a múltiples funcionalidades, esto, porque tengo un usuario administrador. Entonces yo tengo ahí, varias funcionalidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo la parte financiera, cuentas a pagar, activos fijos, toda la parte de gestión del efectivo de ingreso y salida de bancos, toda la parte de gestión de presupuesto, compras, ¿no? Toda la parte de proyectos. Entonces tengo una serie de funcionalidades, tengo contabilidad general, entonces tengo una serie de funcionalidades dentro del ERP, ¿no? El ERP es una suite de múltiples soluciones que ofrece Oracle, ¿no? Todo está en la nube, yo aquí no necesito conectarme a una VPN. Anteriormente, cuando era en la versión on-premise, yo para entrar a la red del cliente, para entrar al sistema del cliente, al ERP del cliente, teníamos que configurarnos una VPN, un acceso restringido, ¿no? Para poder entrar. Era súper complejo, tenía que solicitar una serie de permisos, aprobaciones, etcétera. Entonces tenía cierto nivel de complejidad y también por temas de seguridad, obviamente, ¿no? Pero era más complejo, ¿no? Y aquí nosotros tenemos una opción que son herramientas. Y aquí es donde tenemos una cajita llamada informes y análisis. ¿Sí? Esta es la herramienta, este es el OTBI. ¿Sí? Aquí yo le voy a dar examinar catálogo, es la forma como yo siempre ingreso. Acá depende mucho de la curiosidad de cada uno, hay diferentes formas de ingresar aquí, de programar, de estructurar los reportes, de organizarnos. Acá también algo que yo mucho le comparto al equipo es siempre cuando vayamos a los clientes, estandaricemos nuestros directorios, segmentemos los reportes, la información que nosotros generamos en carpetas. Si voy a generar reportes para logística, tiene que estar ubicado en una sección de logística. Si estoy generando algo para contabilidad, también tiene que estar en una sección de contabilidad totalmente separados. Entonces, siempre comparto que hay que tener ciertos estándares por orden. Hay que tener calidad cuando empecemos a desarrollar esto, porque también aquí no solamente vamos a entrar nosotros, van a entrar usuarios propiamente de Entel y hasta algún usuario que también me ha pasado, tenía un contador que él mismo desarrollaba sus reportes. Entonces esto es muy importante poder organizarnos correctamente dentro de esta herramienta, ¿no? Entonces, aquí en carpetas compartidas, yo tengo una serie de reportes ya preconfiguradas, que era lo que yo les comentaba. Por ejemplo, en finanzas, yo tengo una serie de reporterías que ya viene propiamente predefinidos. Por ejemplo, en contabilidad general, aquí tengo un análisis de cuenta, tengo asientos, aquí hay un reporte construido específicamente para Australia, ¿no? Temas de saldos, ¿no? Voy a abrir, por ejemplo, uno de los reportes y dentro de esa carpeta de asientos tengo una serie de reportes, ¿no? Que son reportes que ya vienen directamente con el RP, ¿no? Aquí yo no he personalizado nada, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo la forma de cómo jerarquizarlos, cómo ordenarlos en carpetas, en directorios, y dentro de eso yo empezar a desarrollar mis reportes, ¿no? Aquí yo siempre digo, y es lo que más utilizo, tengo tres componentes importantes para mí al momento de desarrollar reportes. Uno es las carpetas, ¿no? Yo voy a crear un directorio donde voy a poner mis reportes, donde los voy a organizar, cómo los va a tener el cliente, ¿no? Otro punto importantísimo es el modelo de datos. Aquí a los que ya les gusta más el tema de programación, generar los queries, es aquí en este modelo de datos donde yo voy a generar mis queries, ¿sí? Voy a hacer las consultas a la base de datos del RP. Es como un puente para irme al RP y traer la información, ¿sí?
Y hay un tercer paso que es el informe. Aquí el informe es básicamente donde yo voy a definir las plantillas. Si va a salir en Excel, si va a salir en formato PDF, si va a salir solo por pantalla, a nivel web, ¿no? Entonces, aquí es donde yo defino las plantillas y esta plantilla tengo que asociarlo a este modelo de datos. ¿Ya? Entonces, ¿hay más funcionalidades? La respuesta es sí. Análisis, panel de control, bueno, que son los dashboards, ¿no? Entonces, también puedo desarrollar algunas cosas para aplicaciones móviles, ¿no? Entonces, tengo una serie de funcionalidades más, lo que tradicionalmente usamos, eso no quita que no lo puede usar, lo puede usar. Lo que normalmente llevamos son este tema de reportería, ¿no? ¿No? Entonces, y ahorita les voy a mostrar así rápidamente un ejemplo para yo continuar con la presentación, ¿sí? Bueno, antes de pasar a explicarle algunos ejemplos, tengo aquí, por ejemplo, finanzas, algo que hablaba compras, ¿no? Tengo una serie de reporterías que yo podría explotar, que podría utilizar, tengo proyectos, ¿no? Por ejemplo, hace poco uno de las personas que trabaja conmigo me decía, Cristian, necesito un reporte de compras que tenga tales características, ¿no? Entonces yo antes de ir y tratar de decirle, oye, hay que armar una consulta, un nuevo reporte, dije, ¿sabes qué? Vamos a analizar por aquí a ver qué reportes tenemos en Oracle, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos un informe, a ver, vamos acá, modelo de datos. Acá, por ejemplo, aquí tengo un formato de la orden de compra que ya viene predefinido con lo que trae Oracle, ¿no? Entonces, yo voy acá. Aquí donde estoy entrando es el reporte como tal. Vamos a abrirlo, ¿sí? Entonces, este reporte ha tenido varias versiones, ¿no? Ha tenido una versión 1, 2, 3 y una versión 4, ¿sí? Aquí en esta sección es donde yo defino el template o el formato del reporte, ¿no? Entonces, voy a entrar aquí primero. Quiero explicarle algunos puntos importantes. Yo he dejado aquí otros templates, las versiones anteriores, solo para guardar el historial. Pero, por ejemplo, en esta última versión, dije, ¿sabes qué? Voy a guardar esta plantilla. Los formatos en los cuales yo podría ejecutar son HTML, PDF, RTF, ¿no? Pero por defecto va a salir en HTML. Este va a ser mi diseño, mi formato de reporte por defecto, y es el único que se encuentra activo, ¿no? Entonces, te me dicen, Cristian, ¿pero en dónde veo el formato? Aquí yo les voy a mostrar, justo este era un formato, uno de los reportes que construimos el año pasado para este cliente. Es uno de los clientes importantísimos que tenemos dentro de Vol, dentro de la línea que es Entel, y nosotros aquí le dimos forma al formato del reporte, ¿no? Creamos una estructura de qué información iba a salir, ¿no? Estas etiquetas, bueno, si se dan cuenta, hasta ahora yo no he abierto ningún programa, lo único que he entrado es para mi explorador y a Word. Aquí, esta etiqueta de aquí es una de las columnas del query que ustedes van a desarrollar, ¿sí? Y yo lo posiciono dentro de esta etiqueta, ¿no? Para que me muestre el dato o la información relacionada a esa consulta, ¿no? Aquí, por ejemplo, también un punto importante que logramos conseguir, todo depende, por eso les digo, la curiosidad que tengamos, que logramos en este cliente fue implementar, si no me equivoco es esto, este de acá, sí, este de acá, implementar una funcionalidad para que la firma sea dinámica, ¿no? Que cuando yo dé de alta a un empleado dentro de este cliente, en la funcionalidad donde yo lo doy de alta, yo pueda adjuntar la firma o la foto de la firma de este cliente y este formato de orden de compra. Cuando él apruebe esta orden de compra,
ya por defecto me traiga la foto de la firma, ¿no? Entonces, eso no lo habíamos desarrollado antes en otros clientes y en este proyecto nos pusimos el reto, el cliente nos puso este reto, esta necesidad y nosotros investigamos bastante y logramos implementar esta funcionalidad, ¿no? El ERP naturalmente no lo tenía, pero nosotros con algunas funcionalidades que tenía al momento de registrar el empleado, logramos a través de esta herramienta del OTBI traer en forma dinámica la firma del empleado de este cliente, ¿no? Entonces, depende mucho de la curiosidad, depende mucho de cómo queramos explotar la herramienta. La herramienta tiene mucho potencial, mucha funcionalidad que aún no hemos explorado, valga verdades, y que cada vez se va actualizando, se va reinventando. Entonces, para mí lo más importante es seguir investigando, tratando de generar nuevas funcionalidades dentro de lo que vayamos desarrollando, implementando en nuestros clientes, ¿no? Este es un ejemplo clásico, este es un ejemplo real de cómo logramos explotar esta herramienta, ¿no? Entonces, nosotros aquí, igual vamos a reforzar cuando hagamos ya el ejemplo práctico. Yo le estoy mostrando ahorita una pasada muy rápida de algunos puntos críticos importantes de esta herramienta. Entonces, yo cada vez que quiera subir una plantilla acá, simplemente le doy aquí al más, le doy cargar, le voy a poner acá un nombre, ¿no? Reporte compras, por decir así, un título. Y aquí en examinar es donde yo voy a ir y voy a cargar este Word o esta plantilla que yo trabajé, lo voy a cargar a la herramienta, ¿no? Aquí selecciono el tipo de formato, ¿sí? Si estoy cargando un RTF, un PDF, un Excel, ¿no? Un reporte en formato TXT, ¿no? Entonces, tengo una serie de formatos que esta herramienta me permite seleccionar, ¿no? También era lo que yo les decía, ¿no? También tengo los reportes y yo les puedo asignar el idioma en el cual va a aparecer, ¿no? ¿Sí? Esto es un poco en donde yo hago la configuración de las plantillas, ¿no? Yo puedo tener N plantillas, pero la idea, inclusive, yo puedo tener activa más de una, ¿no? Y este es un punto importantísimo que también lo hemos utilizado en algunos clientes. Ustedes miran, Cristian, pero ¿por qué puede tener más de una plantilla, ¿no? Más de una plantilla. Entonces, ¿por qué? Porque el query que yo trabajo, no sé, puede ser una base para mostrarlo en diferentes formatos, ¿no? De diferentes formas la información. Entonces yo voy a tener un único modelo de datos, ¿sí? Pero puedo tener varias formas de cómo mostrar la data, ¿no? Y para no tener que crear reportes individuales, yo lo que hago simplemente empiezo a modificar los formatos, ¿no? Y puedo mantener, perdón, uno por defecto, disculpen, uno por defecto y puedo tener activo más de uno, ¿no? Entonces, en base a una única consulta, yo puedo mostrar diferentes vistas de la data que estoy extrayendo, ¿no? Entonces, eso es lo que me permite el OTBI, ¿no? Y aquí está la otra sección que yo les comentaba, que era el modelo de datos, que es donde generamos los queries, que lo voy a abrir para que ustedes un poco lo vean. Este es un query un tanto complejo, no se vayan a asustar, pero tiene mucha funcionalidad, igual tiene muchas opciones que también vamos a ser sinceros, no lo hemos explorado, pero que pensamos pueden servir también para desarrollar de una mejor forma los reportes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Esta sección de aquí, toda esta sección de aquí que ven de celeste es donde nosotros vamos a almacenar los queries, ¿sí? Por ejemplo, yo voy aquí, posiciono en query 1 y le doy al lapicito y aquí, por ejemplo, tengo un query, ¿no? Este query, no sé, por lo que veo, no se usa en el reporte,
El de aquí sí, por ejemplo, ¿no? El header. Y aquí es algo que también nosotros dejamos un historial de lo que se va modificando. Y esto de aquí, yo me lo llevo a verlo aquí. Un query común y silvestre, como les han enseñado en la universidad, solo que acá es un poco extenso, pero es un query bajo SQL Transact, ¿no? Entonces, nosotros aquí empezamos a llamar a todas las tablas, tiene un montón de subconsultas, ¿no? Una serie de tablas, ¿no? Estas tablas son propiamente del RP, ¿sí? Y aquí definimos una serie de condiciones que va a usar, ¿no? Y también el reporte tiene una serie de parámetros, ¿no? Voy a ver si aquí lo puedo visualizar rápidamente. Por ejemplo, este es un parámetro, ¿no? Del reporte. Y nosotros lo mostramos siempre con 2 puntos. 2 puntos y el nombre del parámetro. Si yo me voy aquí a la herramienta. ¿Sí? Aquí está el parámetro, ¿no? Este es uno de los parámetros que va a utilizar el reporte. El tipo de dato es varchar, por decirlo así. Quiero ver si es que hay algún parámetro que sea una lista de valores. Vamos a ver. Por ejemplo, no tiene... Todos estos son parámetros fijos, no tienen lista de valores. Pero yo puedo definir algunos parámetros que dependan de o tengan una lista de valores como input, ¿no? Entonces yo podría definir ese tipo de... Este de aquí es menú. Entonces yo podría definir algunos parámetros que internamente tengan una lista de valores y estas listas de valores internamente pueden tener un query, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo acá tengo 3 componentes importantes. Uno que es el juego de datos o la sección de queries. La otra sección, esto de aquí, bueno, estos son parámetros dinámicos. La otra sección son lista de valores para yo poder asignárselo a los parámetros. Y la última sección es parámetros, ¿no? Que pueden ser valores fijos, lista de valores, estos campos abiertos, ¿no? Entonces tengo estos componentes importantes, ¿no? ¿Sí? Y acá hay algunas propiedades también que nosotros manejamos en algunos clientes. El origen de datos, de dónde yo voy a traer los datos. Si tuviera un paquete de base de datos por defecto, pero estándar obviamente. eh, por ejemplo, aquí yo puedo definir algunos parámetros, si no me equivoco, son 60 minutos lo que puede durar en ejecución un reporte. Yo puedo aquí ampliarlo, porque en estos clientes yo también manejo reportes sumamente complejos y con mucho volumen de información. Entonces aquí podría al parámetro aumentarle el tamaño, ¿sí? Para que pueda demorarse 3, 4, 5 horas en extraer el volumen de información que se necesite, ¿no? Y aquí tengo algunos criterios pues para hacer optimización de queries al momento de ejecutar el query como tal, ¿no? Entonces tengo aquí algunas otras propiedades de la herramienta, ¿no? Al momento de generar el modelo de datos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, solo para que nos quede de base para cuando hagamos la parte o desarrollemos un reporte, tengo 3 componentes importantes: la carpeta para dividir mis desarrollos, el informe, que es básicamente donde yo defino el tipo de plantilla que puedo utilizar, y el modelo de datos, en donde ya va toda la creatividad de nosotros de poder armar los queries para la extracción de la información del ERP, ¿no? Entonces son los 3 componentes súper importantes que vamos a ir utilizando, ¿no? ¿Sí? Yo no sé si ahí tienen alguna consulta. Yo sí tengo una consulta. Ujú. Quería saber que justamente cuando nos enseñó la parte en el que dice que son los datos, el modelo de datos, en el que uno se puede diferenciar los parámetros, el que son justamente, en este caso los queries, y solamente he visto, o sea, más o menos se puede observar que todo Sí. lo que hacen es solamente son consultas, o sea, un select.
¿Han probado utilizar, o sea, no sé si lo utilizan, pero se puede crear como procedimientos? O sea, ¿se puede ejecutar diferentes procedimientos para tratar de ahorrarse toda esa fila de datos? ¿O ahí con el programa que utilizan es como que complicado o no se puede? Es una buena pregunta. La respuesta es sí podemos crear ciertos procedimientos para mostrar la data, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en alguno de los reportes que hemos hecho, sí hemos utilizado un llamado a procedimientos. Por ahí debo tener algún ejemplo, ¿sí? De repente mañana se los comparto, pero sí hemos logrado armar procedimientos dentro de esta sección de consulta, ¿sí? Ah, Y o ya sea, no va sí a ser puede. un... Ah, claro, o sea ¿no? que sí, porque por ejemplo, ahorita el reporte que vio, ahorita he visto, creo que el primero que sí fue un select normal, pero el Sí, segundo, que ahorita lo puso creo que en la herramienta que utiliza para ver el SQL, había como un conjunto grandes y era como sí, que, ¿por qué tanto el select si se puede agregar todo en un procedimiento? Pensé que no se podían justamente en el tema sí. de ahí. Sí, 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 sí es entiendo. posible. Este son Select, a ver si este de acá, creo que la mayoría son Select, pero a ver, vamos a ver. Este también es un Select. Sí, pero yo mañana les traigo un ejemplo porque sí hemos desarrollado ese tipo de si es posible llamar procedimientos, ¿no? Si es posible armar ciertos procedimientos dentro de esta herramienta para mostrar la información, ¿no? Incluso ahí me acuerdo que en algún momento se desarrolló un procedimiento que fungía de una especie de función para mostrar cierta información en el reporte, ¿no? Entonces, sí es posible. Entiendo. Ujú. Y justamente, por ejemplo, al momento de obtener, por ejemplo, el que dice que solamente es informes, en vez de crear uno nuevo, es crear, o sea, buscar uno que tenga antiguo. Por ejemplo, si se trabaja en la línea del más o menos para hacer informes, ¿esa información se la tiene que preguntar a otra persona o se la da justamente por el tema del usuario? Porque yo creo que ahorita tiene un usuario administrador, pero por ejemplo, si es una persona nueva, una persona recién que ha entrado, esa información se le comparte o Eh, eso está disponible para todos. a través de la herramienta tú tienes acceso a todas, a toda la base para poder extraer. Eh, a nivel de reporte, yo a través de los roles podría asignarle a la persona qué reportes podría ver, ¿no? La idea es que esto no esté abierto para que no ingresen todas las personas a ver la información, ¿no? Entonces la Ujú. idea es segmentarlo por perfiles y asignarlo a los usuarios, ¿no? Ah, o sea, que el usuario tiene permisos especiales para ver los informes. Correcto. Ajá. Entiendo. Sí. Y con el tema de justamente el diseño de los informes, ese es un diseño que ya se tiene, por ejemplo, estandarizado el cliente, me imagino. Sí, mira, ese es también un buen punto. Nosotros en algunos clientes ya estandarizamos los formatos, ¿sí? Algo que, por ejemplo, no sé si en esta instancia está, pero vamos a intentar verlo. El año pasado que estuvimos en un proyecto importante con este cliente, nosotros conseguimos estandarizar muchos de los formatos, porque también valga verdad, es cada uno de nosotros empieza a desarrollar con cierto criterio, pero la idea es que cuando partamos con estos proyectos llevemos esos estándares que traemos de proyectos anteriores, ¿no? Entonces, nosotros eh, hicimos un tema de estandarización. Bueno, si está por aquí creo. Estandarización, no solamente a nivel de formato, ¿no? Por ejemplo, este es un buen ejemplo de lo que hicimos en el proyecto anterior, ¿no? Estandarizamos nombres, codificaciones. Dentro de cada reporte dijimos, oye, ¿sabes qué? Este usuario me pide siempre un formato Excel y un formato TXT. Los reportes los voy a dejar afuera y los data model en una carpeta. Y los data model siempre los dejo en una carpeta porque aquí puedo tener varios backups, ¿no? De las versiones que voy a ir generando, ¿no? Entonces, estandarizamos temas de prefijos en las nomenclaturas, ¿no? En cómo íbamos a llamar a los reportes. Entonces, hicimos varios temas de estandarización, por ejemplo, el layout de este reporte está estándar. Bueno, aunque este es TXT, perdón, voy a entrar al Excel. En el Excel es donde se ve mucho mejor.
todos los reportes tienen, perdón, otra vez fui al TXT, a ver, perdón, acá. Nosotros aquí definimos, de repente este no está tan vistoso, pero por lo menos tiene un estándar, ¿no? Que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces aquí nosotros dijimos, ¿sabes qué? El logo, el título, los colores de los campos, el tipo de dato es clave, ¿no? Cómo se iba a ordenar, formato de fecha, ¿no? Entonces ya fuimos definiendo cierta estandarización para los reportes. Y particularmente, si en este momento alguien de este cliente me pide desarrollar un reporte, yo simplemente agarro esta plantilla y empiezo a renombrar los campos y las columnas, empiezo a agregar columnas que me va a pedir, ¿no? Entonces reutilizo esta plantilla, ¿no? Ah, Porque ya entiendo. tiene el estándar, ¿no? Entiendo. Y si, por ejemplo, un cliente está diciendo que no, quiero cambiar esta plantilla porque, por ejemplo, el logo de la compañía ha sufrido un cambio. Entonces, lo único que se hace es solamente como mostró, como supuestamente tiene activa algunas plantillas ahí que se muestran en la herramienta, solamente se desactiva y se agrega una nueva, pero igual Así se es, guarda la anterior. así es. Esto, uno acá puede, voy a tratar de... Esto es un Word, en pocas palabras, ¿no? Si quieres cambiarle el logo, lo sacas y lo vuelves a adjuntar como imagen. Acá yo puedo modificar el título, ¿no? Esta plantilla es un Word. La única diferencia es de que estas etiquetas sí tienen que ir los nombres de los campos de mi query, ¿no? Ujú. Este es una de las columnas de mi query, ¿no? Entonces, se puede modificar sin ningún problema, ¿no? No hay ninguna limitante, agregar columnas, quitar columnas, esto es Office, ¿no? Y aquí ya no hay mucha ciencia, digamos, esto de aquí es puro Office, Es ¿no? mucho más práctico, ¿no? Que usar Es Jasper mucho, o Crystal. correcto, es mucho más práctico. A mí, por eso que esta herramienta, yo hace 2 años, casi 3 años, cuando empecé a ver esto, cuando me mostraron esta herramienta, dije, oye, qué fácil de armar los formatos, la reportería, ¿no? Súper simple, ¿no? Entonces, lo vi bastante bueno, bastante robusto esta herramienta, ¿no? Y como les digo, esto es diseño, es importantísimo, sí, porque esto es finalmente lo que ve el usuario. El usuario, pues a veces me dice, "Oye, Cristian, me has generado un reporte que la columna numérico no me deja sumar en mi Excel". Entonces, esos cuidados, esas finuras hay que tenerlas porque finalmente este template es lo que recibe el usuario, ¿no? Como salida del reporte, ¿no? Pero el corazón está aquí dentro, ¿no? Aquí en el query. Y también algo importante que yo quiero compartir con ustedes. Aquí, por ejemplo, tiene una estructura. Yo le pongo acá reporte de Excel, no le pongo A, B, C, no, hay que ponerlo el nombre del juego de datos, un nombre bueno, estandarizado. La lista de valores también tiene su estándar de cómo lo llamamos, los parámetros también. Por ejemplo, este parámetro de aquí, él llama esta lista de valores, ¿no? Lista de valores UNAD, y esta lista de valores tiene un query aquí, ¿no? Entonces, aquí depende mucho cómo lo estandaricemos. Particularmente mi mensaje que doy siempre es, uno siempre cuando desarrolla algo tiene que tener en la cabeza que de aquí a cierto tiempo lo puede estar viendo otra persona, modificando otra persona. Y es importante que nosotros dejemos un desarrollo, una configuración de calidad, ¿no? Con mucha calidad. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros, algo que también le digo a los chicos es, oye, manejemos el tema del versionamiento, ¿no? Eso es clave, ver cuál fue el último cambio, qué es lo que se hizo, ¿no? ¿Quién lo creó? ¿Quién fue el último que lo modificó, ¿no? Entonces, mi código por sí solo tiene que tratar de hablar, ¿no? En forma ordenada, ¿no? Entonces, eso es algo que también comparto, que quiero compartir con ustedes, porque como les digo, valga verdades, no es solo la herramienta por sí sola no lo va a hacer, somos nosotros los que vamos a tratar de poner nuestra creatividad y tratar de traer las mejores prácticas para poder explotar esta herramienta, ¿no? Entonces, aquí está el corazón. Si nosotros logramos hacer unos queries robustos, eficientes, y sobre todo, que es un punto también que debemos potenciar, es
bien validados, el resultado va a ser súper bueno y cuando ya estemos acabando los proyectos no vamos a tener dolores de cabeza en de que está fallando, no me está cuadrando, el reporte no es eficiente, las consultas demoran, ¿no? Entonces, tempranamente nosotros tenemos las herramientas, las capacidades para poder validar nuestros desarrollos, ¿no? Entonces, esto es súper, súper importante, ¿no? Que ustedes mismos vayan manejando sus estándares. Nosotros hemos planteado estándares dentro de los proyectos, pero eso no quita de que alguien pueda venir y me diga, oye, Cristian, he investigado esto también podríamos utilizarlo, o manejemos ciertos criterios de la estructura del reporte de esta forma, ¿no? Entonces, esta herramienta da para explotar mucho, ¿sí? Yo incluso he visto reportes de los reportes estándar de Oracle que tienen una complejidad muy alta. O sea, cuando yo lo veo como estructura, veo que tienen mucha complejidad. O sea, veo que tienen muchos juegos de datos, parámetros, como tú decías, tienen algunos procedimientos. Pero cuando yo los voy a ejecutar, son unos reportes súper eficientes, ¿no? Entonces, seguramente hay prácticas que hay que explorar ahí también, que de repente nos pueden servir en el futuro, ¿no? Eso es algo también que, que debemos tratar de implementar, ¿no? Sí. No sé si tienen alguna otra pregunta, dudas, curiosidades. Yo tenía, bueno, primero mencionar que sí me parece buenísimo cómo se puede hacer todo. Yo he trabajado también haciendo reportes y tenía que tener como 4 o 5 programas abiertos. Entonces sí, me parece genial cómo funciona esto. Y la duda que tenía era qué es lo que se le ofrece al cliente, ¿no? Hacerle el reporte directamente con toda la información de ellos o implementarle todo el Oracle o ambas cosas. ¿Qué es lo que se le hace para el cliente? Mira, ¿cómo arrancan estos proyectos, ¿no? ¿Cómo inician? Normalmente estos proyectos nacen con la implementación o de varios módulos del ERP o algún módulo específico del ERP. Voy a poner dos ejemplos. En nuestro cliente Entel, por ejemplo, nosotros implementamos toda la suite financiera y la parte de compras y una parte de inventarios, lo implementamos. Entonces yo ahí le estoy vendiendo varios módulos, pero internamente ya viene el OTBI. Pero cuando el cliente viene, no solamente me pide funcionalidad, me pide también reportería. Entonces ellos ya vienen con algunos requisitos mínimos de qué reportes ellos esperarían tener en el ERP. Y nosotros también como EVOL, también con la experiencia que traemos, decimos, oye, estos son los reportes mínimos que yo debería llevar, ¿no? Para lograr eficiencia operativa, ¿no? Entonces, va tanto por el lado del cliente como la propuesta de valor de EVOL, ¿no? Como solución. ¿Y los reportes que se le entrega son periódicamente o se le entrega solamente el template y cuando requiere modificación se da soporte o cómo es ese tema? ¿Qué ocurre? Como parte del proyecto se tiene que entregar la cantidad de reportes que se haya ofrecido dentro del alcance, ¿sí? Normalmente los proyectos tienen su fase de implementación, una fase de soporte postproducción. Después de que salía a producción, tengo 1, 2, 3 meses en donde EVOL les brinda un soporte para corregir algunas configuraciones, funcionalidades, corregir algunos defectos que podamos encontrar, no solamente a nivel de reportería, sino a nivel de algún desarrollo. Entonces, hay un soporte, un acompañamiento nuestro, también para tratar de que el usuario se vaya adaptando con las funcionalidades que han sido implementadas, ¿no? Entonces, hay un soporte de 1 o 3 meses, depende cómo se manejen los contratos, pero hay un soporte de algunos meses en donde EVOL acompaña. Luego de eso, soporte y garantía, ¿no? Luego de eso, los clientes optan siempre por buscar un soporte más a largo plazo, ¿no? Normalmente los clientes no tienen especialistas en planta, o sea, especialistas dentro de su área de TI que pueda dar soporte a estos proyectos tan grandes, ¿no? Porque no es su core, ¿no? Van a tener que formar gente y eso demora un poco. Entonces, después de ese soporte postproducción, normalmente se trabaja una especie de algún servicio de soporte, de soporte al RP, por llamarlo así, ¿no? Entonces, ahí ya vienen
requerimientos nuevos, mejoras, alguna solución de algún incidente, ¿no? Entonces, vienen algunos servicios adicionales que nosotros vamos proponiendo en nuestros clientes, ¿no? Y ahí es donde lo que tú decías, si ocurre un error en algún reporte, si ya estoy en la etapa de soporte como servicio contratado, lo atiendo ahí, ¿no? Si estoy dentro del soporte postproducción, lo voy a atender ahí el ajuste del reporte. Y si estoy en la etapa del proyecto, normalmente tengo 2 a 3 fases en donde yo podría ir afinando mis desarrollos, ¿no? Nosotros le llamamos playback, pero son una primera fase de probar funcionalidad estándar del ERP, una segunda fase en donde yo pruebo funcionalidad estándar más algunos desarrollos, y la tercera fase del proyecto en donde ya yo pruebo todo, integración, reporte, funcionalidad, todo el proceso, antes de salir a producción, ¿no? Entonces, de alguna forma, en varias etapas del proyecto y durante el ciclo de vida del proyecto, yo voy a ir trabajando este tema de reportería, ¿no? Pero hay varias etapas, ¿no? Varias etapas. Depende del momento en el cual nos encontremos dentro del proyecto o postproyecto, ¿no? Pero un punto también que resalto, que es lo que tú dices, ustedes vienen con, seguramente en la universidad y en algún lugar donde hayan estado viendo, ustedes vienen de trabajar también con otras herramientas que quizás nosotros no utilizamos, pero ustedes también se dan cuenta de que Oracle y seguramente otros partners con el cual trabajamos, uno de sus grandes objetivos es ofrecer este tipo de herramientas que sean de alguna forma simples de utilizar, ¿no? Y que nosotros, pese a que no somos dueños del producto, podamos ir desarrollando las funcionalidades que éstas ofrecen, ¿no? Nuestros clientes, ¿no? Entonces, ese es un poquito el objetivo eh, de estas herramientas, ¿no? Que no sean complejas y que nosotros como consultores podamos explotarlo lo mejor posible, ¿no? Es un poco el enfoque que se tiene, ¿no? No sé si hay alguna otra consulta. La verdad no Sí, veo las manitos, pero ustedes también pueden consultar sin ningún problema. gracias. Sí, Cristian, tenía una consulta. En la parte de las PPTs mencionaste que había una carga de data que se llamaba File Based Data. Sí. ¿Esta información normalmente de qué áreas correspondería? Entiendo que Sí. le viene como parte de la información de un RP, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de procesos de Customer Care, la información por la atención al cliente es bastante. ¿Por aquí entraría esta información? Sí, mira, voy a hablar de la versión anterior y esta nueva versión porque también tenemos clientes con la versión anterior. Antes, en la versión anterior, nosotros le llamamos WebAddy, que también es una hoja de Excel, pero que el ERP en su versión anterior solo ofrecía algunas. Yo voy a ver si me acuerdo algunas, generar asientos contables, cargar asientos contables, ¿no? Era uno de las hojas de cálculo que nosotros usamos. No me acuerdo si proveedores, no, proveedores lo cargábamos de otra forma, pero ítems, si no me equivoco, transacciones de inventarios, ¿no? Entonces tendríamos algunas funcionalidades. Ahora dentro del ERP Cloud sí tenemos una mayor variedad de este tipo de FBDI para cargar plantillas. Y un punto importante, ya que de repente no se los comenté. Aquí yo no solamente voy a usarlo para cargar data, ya, data transaccional, voy a llamarlo así. Algunos ejemplos que yo les decía era, yo podría cargar órdenes de compra, solicitudes, asientos contables, facturas de proveedores, ¿qué más? Ingresos al inventario, salidas al inventario. O sea, no solamente data transaccional, ¿ya? Sino que la última experiencia que tengo y ha sido la última experiencia que hemos tenido en esta telco que es WOM, por el dinamismo de este proyecto, por los tiempos tan cortos en donde el cliente nos estaba pidiendo desplegar funcionalidad, había muchas configuraciones que tenían un volumen muy alto y que nosotros veíamos que nos iba a quitar mucho tiempo en hacer las configuraciones. Voy a poner ejemplos
cargar todo el catálogo de ítems, de productos que vendía esta telco, cargar todo el tema de los almacenes manualmente, era súper engorroso, subinventarios. ¿Qué otra cosa cargábamos por ahí? Unas configuraciones para que yo pueda transaccionar entre un almacén y otro. Entonces, este proyecto, por los tiempos tan ajustados y porque nosotros veíamos pues que había una tarea operativa muy grande, empezamos a investigar esta herramienta, el FBDI, para poder esas configuraciones empezar a cargarlas masivamente, ¿no? Porque no nos daba para estar configurando registro a registro, era demasiado. El primer playback, o el primer sprint, perdón, que desplegamos y las primeras pruebas que desplegamos en test, creo que estuvimos viernes, sábado y domingo configurando. ¿Ya? Y solamente eran 200 bodegas y yo cuando iba a salir a producción eran más de 300. Entonces ya nosotros veíamos que iba a ser inmanejable, ¿no? Tenía que poner muchas personas para hacer un trabajo pues operativo, ¿no? Y que no le generaba valor al proyecto porque era un tema muy operativo. Entonces el equipo empezó a investigar esta herramienta, ¿no? Cómo funcionaba esta plantilla, qué datos se necesitaba para poder formatear los SBs y poder cargarlos y se cargue toda la configuración por defecto. Nosotros ahí cargamos, no me acuerdo si eran, creo que eran más de 300 items que One tenía hasta ese momento, eran 280 bodegas o almacenes, eran 5 subinventarios. Subinventarios son, digamos, una división lógica dentro del almacén. Entonces, algo de 300 bodegas multiplicado por 5 subinventarios, entonces la cantidad de configuración se iba haciendo más grande, ¿no? Entonces, investigamos y encontramos una serie de FBDIs que nos permitían hacer esa configuración en forma más rápida. Donde yo me iba a demorar, obviamente, era en armar la plantilla, ¿no? Ver que los datos estén correctos, bien formateaditos, ¿no? Allí es donde yo me iba a demorar estructurarlo. Pero era un único esfuerzo. ¿Por qué? Porque esa misma plantilla yo la iba a reutilizar cuando ya vaya en instancia de producción, ¿no? Entonces era un único esfuerzo. Y en el tiempo, si bien es cierto, en el tiempo esa plantilla puede modificarse, pero debería ser incremental, ¿no? Yo no debería rehacer toda la plantilla. Entonces, ahí es donde usamos estas hojas de estas plantillas, esta forma de cómo cargar esa configuración, ¿no? Entonces, una herramienta súper potente que nos ahorra a nivel de configuración a los consultores mucho tiempo perdido en estar replicando configuraciones. También y miren la importancia, miren la importancia de este enfoque, porque yo cuando empiezo el proyecto yo solamente lo veía con un enfoque de consultor que lo va a configurar y tengo que salir a producción, ¿no? Pero cuando ya empezamos el día a día de la salida a producción, cuando ya el usuario empezó a utilizar el sistema, ellos nos decían, oye, Cristian, oye, mira, yo cada semana empiezo a dar de alta nuevos modelos de equipos. Entonces yo necesito algo para hacerlo masivamente porque yo no puedo estar haciéndolo a mano, ¿no? A mano lo haré un día, ¿no? Pero todas las semanas no. O sea, eso no es viable, no es eficiente, ¿no? Entonces, estas plantillas, esta forma de hacer las configuraciones incluso le han servido mucho al usuario final, ¿no? Ellos mismos cargan sus ítems, las nuevas tiendas o bodegas, las nuevas tiendas donde ellos empiezan a vender también lo cargan con estas plantillas, ¿no? Entonces, esta funcionalidad es súper potente, súper buena, que seguramente cuando vayan desarrollando los proyectos van a ir también conociéndolo, ¿no? Esta otra plantilla es, como les decía, es volumen pequeño, menos recurrente, ¿no? Entonces, que yo levanto el archivo y grabo 100, 200 registros, ¿no? El proceso va y va a terminar rápidamente. Este otro sí es proceso más grande, se lanza un proceso, nosotros le llamamos job, pero un proceso batch por detrás para poder cargar toda esa data, ¿no? Entonces, ofrece todas esas
funcionalidades, ¿no? No sé si tienen otra. Sí, yo también tenía otra pregunta en relación a cómo es que se crea esta reportería. Ajá. Cuando se trabaja con los equipos funcionales y los equipos de TI, entiendo que hay reportería que quizás se comparta con otras áreas del cliente, ¿no? ¿Cómo es que se realiza esta gestión, no? Hay un líder de proyectos de la empresa a la cual se está dando consultoría que conversa directamente con el equipo funcional, o hay una reunión entre estos diferentes gerentes de diferentes áreas para poder coordinar esta funcionalidad para la creación de la reportería. Es un punto muy interesante. Muy interesante la pregunta. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos en el proyecto? Nosotros trabajamos una documentación que es clave para alinear o para delimitar el alcance de esta reportería, que nosotros le llamamos, yo particularmente en vez de llamarle un diseño funcional, le llamo un diseño técnico funcional, porque para mí deben ir los dos de la mano. Deben ir los dos de la mano. Debe tener el concepto funcional y debe tener el concepto técnico que soporte esto que yo estoy definiendo o que estamos proponiendo como solución, ¿no? No puede ir solamente el enfoque funcional. ¿Y por qué? Como dicen, la experiencia también ayuda, ¿no? Hace 8 años me pasó de que fui a un proyecto, yo era el que desarrollaba, la persona técnica, y la consultora funcional era una contadora muy buena, con muchos conocimientos, pero técnicamente, digamos, ella no lo conocía, ¿no? Entonces definieron con el usuario algo, una complejidad un reporte muy complejo, sumamente complejo. Cuando eso llegó a mis manos, pues uno técnicamente hace la lucha por tratar de lograr ese objetivo, pero la reflexión fue de que si técnicamente se hubiera hecho el análisis tempranamente, se hubiera planteado de otra forma el reporte que pidieron, ¿no? Entonces, eso es algo que nos ayuda en la práctica, los proyectos, un poco la experiencia que también tratamos de compartir con el equipo. ¿Y cómo abordamos este tema con los equipos, con las diferentes áreas usuarias? Nosotros tenemos que generar sesiones de trabajo para definir el alcance, definir campo a campo qué información se necesita visualizar. También nosotros como consultores reconfirmar si esa información es necesaria o no, porque también valga verdades, muchos usuarios pueden venir y te pueden pedir todo. Te pueden pedir todo. Voy a poner otro ejemplo porque esto también ayuda a reflexionar y en algún momento a llevar de otra forma este tema del levantamiento y definición de los requerimientos. En un proyecto me pasó, iniciamos el proyecto y me dijeron, ¿sabes qué? Vas a hacer reportes y me trajeron un file de 200 reportes. Cuando yo lo veía decía, oye, esto es imposible en un proyecto, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo. El usuario te va a plantear la necesidad. Nosotros como consultores tenemos que indicarle esta información. Es posible extraerla del ERP. Esta otra información no se puede traer porque no existe en el ERP y si quieres que exista se tiene que configurar. Y si hay más de un área involucrada, tenemos que incluir en estas sesiones de trabajo a estos otros equipos para que puedan complementar los reportes. ¿Por qué? Porque también puede ocurrir que esta persona esté pidiendo una parte de información que ya existe en otro reporte, ¿no? Entonces, para lograr eficiencia dentro del mismo proyecto, deben estar todas las partes involucradas en este levantamiento, ¿no? Entonces empezamos a levantar este documento de diseño funcional técnico, yo lo llamo así, los campos que necesitamos, las reglas de negocio que va a soportar estos reportes, porque no es solamente agarrar y armar el query y extraer la información, ¿no? Seguramente va a haber lógica ahí de negocio incluida, qué parámetros yo debo incluir en los reportes, ese es un punto importante. Otro tema clave es la volumetría, ¿no? Es la volumetría. Si es un reporte de órdenes de compra, de facturas, en donde, digamos, yo vea, le pregunto al usuario y me dice, no, Cristian, tranquilo, al mes yo registro 200 órdenes de compra. Volumen menor, no vamos a tener impacto en performance, pero si hay
alguna parte de la data que yo voy a traer y veo que la transaccionabilidad es muy alta, voy a llamar así, ingreso y salida de inventario en una telco en una empresa de telecomunicaciones es muy alto, porque transaccionan mucho. Entonces yo digo, oye, acá tengamos cuidado, ¿no? Cuando yo defina, yo tengo que ayudar al usuario a definir determinados filtros, porque no me puedo traer toda la información de un solo golpe, ¿no? Porque si yo no planteo eso, lo que le voy a dar como resultado es un reporte ineficiente, que se va a demorar muchas horas en explotar la información, que quizás por el tiempo de procesamiento ni siquiera cabe, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que poner en la mesa todo ese conocimiento, todos estos criterios para poder modelar correctamente los reportes, ¿no? Como siempre digo, no solamente es la herramienta, no solamente es qué datos voy a traer del RP, hay muchos más factores, ¿no? Filtros, temas de performance, ver volumetría, ver qué reporte, otro punto importante, ¿no? ¿Quiénes van a usar ese reporte? Porque si lo va, digamos, voy a decir así, si lo va a usar un área operativa, normalmente lo que yo planteo, de repente otros gerentes tienen algunas otras formas de también enfocarlo. Yo normalmente cuando es un área operativa, normalmente planteo plantillas tipo matriciales, ¿no? Para que puedan agrupar y puedan presentar la información, manipularlas en un Excel, por decirlo así. Pero cuando ya va este reporte, este indicador va a un área gerencial, el enfoque tiene que también ser totalmente distinto, ¿no? Yo ahí tengo que ofrecer la información resumida, tienen que ser datos que agreguen valor en el análisis de los gerentes, ¿no? Entonces va otro enfoque, es totalmente distinto, ¿no? Entonces también tenemos que ver esto que construyamos para quién es, ¿no? Dentro de la empresa, ¿no? Hay otro enfoque que también utilizamos, ¿no? Me dicen, oye, Cristian, necesito información de todos los movimientos por ventas del último mes. La primera pregunta que hago es, ¿lo necesitas en línea? ¿Dónde la vas a explotar? ¿La vas a explotar directamente en el OTBI? ¿O tú necesitas llevarte esa información a una herramienta de BI distinta, a un data warehouse, a otra herramienta en donde tú la quieras explotar? Entonces, en algunos clientes también me ha pasado, me dicen, no, Cristian, tú déjame la información en algún lugar y yo me la llevo a mi otra herramienta para empezar a consolidar varios sistemas, ¿no? Entonces ahí también el OTBI te permite eso, generar archivos plano y dejarlo en un SFTP, en un directorio para que venga el otro sistema y se lo lleve, ¿no? Entonces, la conclusión a esa pregunta tan interesante es, hay que definir con el usuario, hay que volcar toda nuestra experiencia en esa definición, hay que involucrar al equipo técnico, obviamente el equipo funcional va a estar involucrado, pero hay que involucrar al equipo técnico. Algo que también yo eh, recomiendo al equipo es, oye, no necesariamente uno técnicamente tiene toda la solución, ¿no? Entonces, algo que planteamos también es cuando hay temas de mucha complejidad, generemos una mesa de trabajo interna de media hora, de una hora, y hagamos una discusión sobre la propuesta de solución que yo estoy planteando, ¿no? Con los demás personas del equipo, ¿no? No solamente funcional, también el equipo técnico, ¿no? Entonces discutamos un poquito más, porque si esto tiene una complejidad muy alta, tenemos que escuchar diferentes enfoques para no equivocarnos, ¿no? O para tratar de mitigar cualquier error que pudiera ocurrir, ¿no? Entonces, eso también es algo que es importante implementar, ¿no? Y también nosotros llevarlo en el ADN. Nosotros, y algo que también quiero compartir es, no estemos pasivamente esperando que alguien me diga qué hacer, qué desarrollar, qué implementar, ¿no? Algo que yo siempre digo es, tengo que ir a buscar y yo tengo que ir a proponer, ¿no? Entonces, eso es muy importante, es muy importante. Y
y esto va de la mano. Aquí nosotros, los gerentes, damos mucha apertura al equipo para que se desarrollen. Yo tengo, dentro de la empresa, tengo muchos consultores, pues, que cuando yo veo la foto de ellos hace un año y la comparo con la foto de hoy, son chicos que han desarrollado un perfil tan importante, que investigan mucho, les gusta meterse a las reuniones, participan mucho, entonces se hacen sentir dentro de los proyectos, ¿no? Y eso es lo que necesitamos buscar y también incentivar en todos ustedes, ¿no? Porque ese dinamismo es lo que va a llegar a que nosotros podamos desarrollarnos como profesional y también sacarle el mejor provecho a estas herramientas y también obtener la mejor experiencia dentro de los proyectos, ¿no? Eso es muy importante. Eso es un poco respondiendo a tu pregunta. Yo no sé si hay alguna otra consulta, curiosidad que ustedes tengan. Sí, yo tengo una última consulta. Ujú. Quizás está un poco fuera del esquema de reportería, Ujú. pero cabe la posibilidad de entregarle al cliente una visualización gráfica de la data que tiene con la herramienta de Oracle, o no sé, un histograma. Sí, correcto. Sí, el OTBI, y te soy sincero, la verdad yo no lo he explotado, pero sí tiene para hacer eh, histogramas, diagramas estadísticos. Y al final, como yo les dije, estos templates son plantillas Word, son plantillas Excel, ¿no? Entonces, tiene esa funcionalidad, tiene esa funcionalidad. Es algo que sí tenemos que explotar más de esta herramienta, me queda clarísimo. Por ejemplo, ¿qué será? Hace 8 años, nosotros estuvimos en algún proyecto vendiendo una herramienta de BI que era específica para BI, pero yo me pongo a pensar y digo, mira, muchos de esos indicadores yo pude haberlo hecho por el OTBI si hubiera tenido esta herramienta en ese tiempo, ¿no? Tuviera muchos de esos KPIs, indicadores, plantillas, resúmenes, yo pude haberlo sacado acá, porque tengo la data en línea, un factor clave, tengo la data en línea, otro me permite manejar múltiples templates. Entonces, sí es posible. Sí es posible. Yo voy a tratar de ver algún ejemplo para mostrárselo mañana, pero sí es posible. Es posible sacar representaciones gráficas dentro de estas plantillas. La verdad, la única duda que tengo es, yo no sé si por detrás simplemente es un query o tiene que tener algún formato, algo distinto. Pero de todas maneras tiene el query, pero no sé si es simplemente una plantilla de datos la que hay que implementar ahí. De repente hay algunas configuraciones más, ¿no? Pero sí es posible. Sí es posible hacerlo. No sé si tienen alguna duda más, alguna consulta. Sí. Sí, Sí. yo tengo una última duda. Sí. Cada momento, o sea, no sé si ya se ha pasado la ocasión, pero ¿ustedes cuentan con informes dinámicos? En el caso de que, por ejemplo, si solamente se cambiara un código del query, por ejemplo, al momento de mostrar la suma de, por ejemplo, una cantidad que tiene que mostrarse en un informe, ¿tiene la posibilidad de ponerlo de forma dinámica o todavía no sucedió esa posibilidad? Sí. O sea, lo que hemos hecho es, en algunos temas de reportería, hemos hecho dinámico el tema de, bueno, los filtros, sí, los filtros podría llamarse así, pero sí hemos hecho reportería dinámica, pero a nivel de codificación, ¿no? A nivel de codificación. Em, pero nosotros normalmente tratamos de manejarlo en los queries, pero yo creo que si explotáramos más la funcionalidad de los procedures, podríamos hacerlo bajo ese enfoque quizás, ¿no? Entonces, yo creería que sí. Claro, Creería o que sea, sí.
Claro, o sea, yo me refiero que, por ejemplo, si justamente se tiene, por ejemplo, que algunas ciertas cantidades, por ejemplo, el total y toda la suma que se hace en los queries se pone ¿Ya? de manera dinámica, por ejemplo, yo no sé, como poner un Ah, código de una empresa, de un cliente. Si sí. justamente cambio yo solamente el código del cliente que me botara la misma información, por ejemplo, la suma total del mes, justamente tal y tal y tal, pero obviamente me botaría informes de, por ejemplo, de clientes solamente por ejemplo, de ese cliente, obviamente, por ejemplo, el que hemos usado de Intel. Pero si cambio el Ah, ok. código, allá me muestra ahora de otros clientes, pero de ahora con otro código, algo así más o menos. Sí. No, no, sí, eso sí es posible. Eso sí es posible hacerlo. E incluso nosotros manejamos los filtros hasta por el usuario que se loguea, ¿no? Podemos poner esos filtros dentro de la reportería. Eh, los mismos parámetros de los reportes los podemos hacer dinámicos dependiendo del usuario que trate de ejecutar el reporte. Podemos hacer que aparezca cierta información en los filtros. Dentro de las mismas plantillas, hemos logrado hacer dinámico el cálculo de totales. También dentro de la misma plantilla dentro de una misma plantilla podemos hacer que un reporte se muestre en más de una forma. El ejemplo que le mostré de orden de compra, ese mismo reporte es dinámico porque dependiendo de la persona que vaya a probar la orden de compra va a salir el nombre y va a salir su firma. Si yo voy y cambio la imagen de esa firma en una configuración, le va a salir la nueva firma. Entonces, sí hemos explorado ese tipo de hacer de alguna forma dinámico estos reportes, ¿no? ¿No? Por Entiendo, ejemplo, entiendo. por ejemplo, el tema de la firma, que fue algo totalmente nuevo, fue nosotros adjuntábamos dentro del RP la imagen, pero necesitábamos que esa imagen se guarde en la base de datos, ¿no? Para nosotros poderla leer en el reporte. Exploramos varias pantallas del RP y no todas las pantallas, cuando yo adjuntaba la imagen, se guardaban como una variable, si no me equivoco, era CELOP, creo, como un tipo de datos CELOP, para yo poder leer e interpretar y pintar esa firma dentro del reporte, ¿no? Entonces, tratamos de explorar y buscamos hasta que encontramos una pantalla que sí guardaba la imagen como la guardaba dentro de la base de datos, ¿no? Y ahí fue donde logramos extraer la firma en este reporte, ¿no? Y es totalmente dinámico, ¿no? Si yo doy de baja ese empleado, ya no me va a salir en el reporte, si le cambio la firma me va a salir, entonces es totalmente dinámico, ¿no? Entiendo, entiendo. ¿Mm? No sé si hay alguna otra duda. Eh, A mí me sí, sí, gustaría, sí, tenía una consulta. sí, Bueno, entiendo que Oracle no solo sirve para cargar datos masivamente o de manera manual, sino también para filtrar y utilizar esos datos para generar reportes, ¿cierto? O también correcto. se pueden utilizar cálculos para generar esos reportes. Yo quería saber si es que han habido algún caso, un proyecto en el cual hayan tenido que utilizar Oracle para, por ejemplo, generar reportes de contabilidad como depreciación de activos. Buena pregunta. Sí, correcto, claro. Por ejemplo, actualmente estamos en un proyecto justo en este cliente, donde, por ejemplo, esto fue el año pasado. Ellos nos pidieron generar un reporte que genere la proyección de la depreciación por mes de los siguientes 3 años y la proyección de la depreciación en forma anual por los siguientes 5 años, 15 años, 20 años, 25 años, ¿no? Entonces, esa data no existe en el RP y conseguimos sacarlo con el OTBI, ¿no? Entonces, nos permite también proyectar data en base a fórmulas. Y les dejo ahí como para que lo investiguen también. Yo siempre hablo del SQL Transact, ¿no? que usamos para armar nuestros queries, pero hay una codificación bien importante que son las funciones analíticas que ofrece la base de datos. ¿Ya? Entonces,
Esas funciones analíticas te permiten hacer agrupaciones, traerte un máximo valor, mínimo valor, en base a N criterios, permite sacar ranking, etc. Entonces son funciones ya predefinidas en la base de datos que te permiten ahorrarte codificación y lógica cuando tú empieces a armar tus queries. Se llaman funciones analíticas que particularmente cuando yo veo que ya me entrampo con un query, yo opto por usar esas funciones porque me dan más flexibilidad, ¿no? Para empezar a agrupar, totalizar y empezar a segmentar la data, ¿no? Entonces, también les dejo ahí para que lo puedan explorar. Muy pocos la usan. La verdad, yo la empecé a usar hace 8 años cuando tuve un problema en un proyecto en un banco donde ya mis reportes no eran eficientes. Traté de múltiples formas de tratar de optimizar las consultas y al final encontré estas funciones que me permitieron programarlo de mejor forma, ¿no? Entonces, los invito a explorar también esas funcionalidades que pueden usarla aquí dentro de OTBI y dentro de los queries, ¿no? Pero sí, no solamente trabajamos con data que está almacenada, ¿no? Podemos proyectar sin ningún problema. Perfecto, gracias. Chicos, yo creo que, no sé si estará el link, creo que está interesante hoy día, me ha gustado la dinámica, han preguntado bastante, ese es un poco el objetivo, que ustedes se lleven la experiencia que nosotros traemos de los proyectos, los conocimientos y que sea totalmente dinámico, ¿no? Yo en verdad les agradezco que me hayan hecho tantas preguntas, la idea es que todos salgamos de aquí, siempre digo, fortalecidos, con un poquito más del conocimiento que ya tenemos, ¿no? Entonces, estas experiencias nos ayudan bastante. Yo creo que mañana, tengo ahí un poquito más de teoría que comentarles, pero mañana vamos a hacer un ejemplo de algunos reportes para que ustedes vean cómo se va generando los queries, cómo lo veo en el RP y después eso lo voy a ver en el reporte, ¿no? Quiero mostrarles ya algo más real dentro de la herramienta, ¿no? Y sobre eso vamos comentando, vamos consultando, ¿no? Cualquier duda. No sé si está el link por ahí para darle paso, ya sé. Ah, ya sí está. Acá estoy, acá estoy. Gracias, Cristian. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, sí, he escuchado que estaba bien interesante. Es más, dije, ya se va a pasar la hora. Pero ahorita le saco autoestudio, así que no te preocupes. Perfecto. Muchas gracias más bien por tu tiempo y ya mañana culminarían con las 2 horas que faltan, a las 3 de la tarde. Ujú. De acuerdo. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Buenas tardes. Cristian. Gracias, Hasta luego, gracias. 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 Gracias, hasta luego. Muchas gracias.